Cuando hablamos de bendición When we talk about blessing entre los cristianos, amongst Christians, muchas veces nos saludamos, we say hi decimos bendición. and we say, bless you, brother. Usamos la palabra bendición. We say blessings. Pero muchas veces But many times, no sabemos en realidad lo que eso significa. we don't know in reality what that means. Debido a la contaminación Because of contamination, religiosa de la época, religious in this time, a veces pensamos many times we think que cuando hablamos de bendición that when we talk about blessing, estamos we're refiriéndonos referring ourselves a la prosperidad material, to material prosperity, a las cosas terrenales. to earthly things. Pero eso es una desviación But that's a deviation de la verdad, from the truth, del verdadero sentido of the true meaning de la palabra bendición. of the word blessing. Cuando When Dios God, nos lo dice en su palabra, He tells us in His word, dice la Biblia the Bible says, que la bendición de Dios blessing of God, la hemos recibido. we have received it. Dios nos la ha dado. God has given it to us. En Efesios In 1:3 Ephesians 1:3, dice que nos bendijo. it says He blessed us. Es algo que ya nos dio a nosotros, It's something that has already been given to us, a los hijos de Dios, to the children of God, al pueblo de to Dios, the people of God. no a todo el mundo, Not everyone, solamente a los creyentes, only the a los believers, que hemos nacido de nuevo. the ones who have been born again. Nos bendijo He blessed us con toda bendición with espiritual every spiritual blessing en los lugares in celestiales the heavenly places en Cristo. in Christ. Entonces la bendición So the blessing, no está en la tierra, it's not on earth. la bendición no está en las cosas materiales, Blessing's not a material thing. la bendición Blessing está en los lugares is celestiales in the heavenly places en Cristo. in Christ. Si queremos arrebatar esa If we bendición, want to take hold of that blessing apropiarnos de esa and bendición appropriate that blessing que ya Dios nos dio, that God has already given to us, solamente tenemos que estar en el lugar apropiado we only need to be in the appropriate place, y en la presencia in apropiada. the appropriate Porque presence. para estar en el lugar apropiado Because in order to be in the appropriate tenemos que place, estar en Cristo. we have to be in En Christ. Cristo In Christ es estar en el Espíritu. is being in the Spirit. Nuestra mente, Our mind, nuestro corazón, our heart, nuestro ser our being tiene que estar en Cristo. has to be in Christ. Nuestra mente tiene que estar en Our Cristo. mind has to be in Christ. Nuestra disposición en Our Cristo. disposition has to be in Por Christ. eso orar. That's why to pray. Mucha gente le da pereza orar. Many people are lazy to pray. Y tienen razón. And they have right. Porque la religión Because religion nos ha producido pereza. has produced that being lazy. La religión nos ha inculcado Religion has placed in us que orar that to pray es una carga, is a burden. es algo aburrido, It's something boring. es algo que hay que repetir, It's something you have to repeat. algo que tenemos que It's something you have esforzarnos, to force yourself. algo que tenemos que hacer porque hay que It's something hacerlo. we have to do because we have to do it. Pero eso es un concepto equivocado. Those are wrong concepts. La oración Prayer es estar en contacto, is to be in contact en intimidad, and in intimacy, en in conversación conversation con el Dios vivo, with the living God, con el creador de los cielos y the la tierra. creator of the heavens and earth. Orar es hablar, It's to talk. hablar de nuestro corazón, It's to talk our heart. es hablar con el Señor, It's to talk with the Lord. es conversar It's con to Cristo. conversate with Entonces, Christ. conversamos con When Cristo we conversate with Christ y oramos. and we were Y praying. cuando yo converso con And Cristo, when I conversate with Christ, le digo, Señor, I say, Lord, quiero hablar contigo, I want to talk to you. quiero estar contigo, I want to be with you. quiero tener comunión I contigo. want to have communion. Y eso es orar. And that's prayer. Y eso And es that's what it is. estar en la presencia del To Señor. be in the presence of the Lord. Es estar en Cristo. It's to be in Christ. Estar en Cristo Being in Christ. es tener el contacto It's to de nuestro corazón con Él, for our heart and His de heart to nuestra have mente contact, con Él, our mind with Him, de nuestro ser con Él. our being with Him. Y cuando estamos en Cristo, And when we're in Christ, estamos en esos lugares we're celestiales. in those heavenly places. No es una fórmula mágica, It's not a magic formula, ni es una fórmula científica. nor is it a scientific No es formula. algo difícil. It's not something difficult. Para el mundo For the world, es imposible. it's impossible.
Porque ellos no pueden, because they can't, aunque quieran. even though they might want. ¿Y por qué no pueden? And why can't they? Porque no tienen el Espíritu en ellos. Because they don't have the Spirit. Porque no han recibido esa They bendición have que not nosotros sí. received that blessing that we have La received. vida del The Espíritu, life of the la Spirit. vida de The Jesús, life of Jesus. no vive en It ellos. does not live in them. Pero cuando uno tiene la vida del But Espíritu, when you have the life of the Spirit, entonces ya tenemos la bendición en nosotros. then we have the blessing in us. Lo único que tenemos que hacer The only thing we need to do es hablar con Él, is speak to Him, es tener contacto con Él, have contact with es Him, conversar con is Él, conversate. es tenerlo en cuenta. It's to have Him Es in pensar mind. en It's Él. to think of Him. Y eso es orar, And that's prayer. eso es orar. That's prayer. Y eso es estar en su And presencia. that's to be in His Por presence. eso la Biblia dice That's why the Bible says, que oremos en todo momento y en let's todo pray lugar. at all moments and all places. Nuestra función, Our el function, Señor nos llamó the Lord has called us para que vivamos bajo so bendición. that we live under Y vivir blessing. bajo bendición Living under es blessing vivir en esos lugares celestiales, is living in those heavenly es places. vivir en la presencia del In Señor, the presence of the Lord. es vivir en comunión con el Live Señor. in communion with the Lord. Es algo fácil. And it's something very Y no easy. solamente fácil It's not just easy para los cristianos, for Christians, sino que además but es algo que it's disfrutamos something that we enjoy cuando estamos hablando con el when Señor. we're talking to the Lord. Tiene que haber un disfrute. There has to be an enjoyment. No hay cosa más especial There's nothing more que special sentir than to feel que estamos that we are in teniendo esa intimidad, that intimacy, que Dios that God está hablando con is nosotros speaking to us y nos está escuchando and is hearing y us, estamos conversando and we're y conversing. estamos juntos, And unidos together we're united en uno, in one, en un lugar celestial, in a heavenly place. y eso es precioso. And that's precious. Y por eso ejercitar esa vida, To exercise that life, la religión religion nos la ha puesto difícil. has made it difficult. La religión Religion nos la ha puesto algo aburrido. has made it something La boring. religión Religion nos la ha puesto como una carga, has made it like a burden. porque Satanás Because Satan es el creador de las is religiones the creator of religions. para impedir To para impede, robar to rob a los creyentes believers la bendición. of that blessing. Pero nosotros But we, no vamos a permitir we're not going to allow it que nos roben la bendición, that they steal the blessing. sino que from us. vamos a recibir esa But we're gonna bendición receive that y blessing. vamos a permanecer en esa We're gonna bendición. abide in that blessing. Por eso cuando nosotros So that's why when we permanecemos en comunión con Cristo abide in communion with de una manera Christ sencilla, in a very simple way, de una manera in a natural, very natural way, del from corazón our heart que sale de nosotros, that comes out of us, incluso cuando tienes problemas, even if we have problems, cuando tienes debilidades. when we have weaknesses. Qué hermoso es poder ir al Señor, How beautiful is it to be able to go to the tener al Lord, Señor to have the Lord como nuestro mejor amigo, as our best friend, tener al Señor to have the Lord como nuestro mejor compañero, as our best partner, tener al Señor to have the Lord como nuestro novio, as our boyfriend, a quien podamos decir, who we can say, Señor, te amo, Lord, I love you. Señor, te necesito, Lord, I need you. Señor, eres hermoso. Lord, you're beautiful. Que tengamos al Señor Well, to have the para que Lord podamos ir a Él, so we can go to Him, aun cuando estamos con necesidades. even when we're with needs. Señor, ayúdame. Lord, help me. Señor, mira mi necesidad. Lord, look, this is my Señor, need. háblame. Lord, speak to me. Es tan precioso. It's so beautiful. Dice la Biblia The Bible says que tenemos entrada libre, that we have free access, libre free al lugar santísimo. to the holy place. Ya no tenemos que hacer nada We don't have to do anything anymore, más que hablarle, but speak to Him, más que pensar en Él. think of Him. Es algo simple, It's something simple, algo sencillo, Something simple. algo natural, something natural, algo que podemos hacer todo something momento, that we can do each en moment, todo lugar, in each place, en toda circunstancia. in each Y circumstance. ahí recibimos la And bendición. that's where we receive the blessing. Entonces, cuando estamos en esa bendición, So when we're in that blessing, hay unos frutos. there's some fruits. Cuando estamos en la presencia del Señor, When we're in the presence of the Lord, estamos en la vida del reino. we're in the place of the kingdom. Cuando estamos en la presencia del When Señor, we're in the presence of the Lord, podemos decir que estamos en la iglesia. we can say we're in the church. Si tú estás aquí, If you're here, escucha esto, y tú estás listen to aquí, this. If you're here, literalmente estás aquí, literally here, físicamente estás aquí, physically you're here, pero no estás en ese lugar, but if you're not in that no estás en la place, presencia del you're Señor, not in the presence of the Lord, tú no estás en la iglesia. you're not in the church. ¿Estás oyendo eso? Are you hearing that? Físicamente crees que estás en la iglesia. Physically, you think you're in the church. La religión te dice tú estás en la Religion tells you iglesia, You're in the church,
Pero Dios te dice, But no God tells estás en la iglesia. You're not in the church. Para nosotros estar en el So cuerpo, for us to be in the body, tenemos que estar en Cristo. we have to be in Porque Christ. estando en Cristo Because being in es Christ como estamos en el cuerpo. is how we're in the body. Es como pertenecemos a la That's how we iglesia. belong to the La church. religión nos dice muchas mentiras. Religion tells us many things. La religión nos dice, anda a la iglesia como ir a un lugar físico. Religion says go to the church like a physical place. Vengo de la iglesia. Come to church. Pero eso es la religión. But that's religion. Pero en realidad estar en la iglesia But in reality, being in es church estar en Cristo. is being in Y cuando Christ. estamos en Cristo And if we're in y Christ estamos en comunión and we're in communion con aquellos que también están en with Cristo. those who are also in Christ. Por eso si todos estamos en Cristo That's why if we're all in Christ y estamos reunidos, and we're reunited, ¿qué puede pasar ahí? what's going to happen there? ¿Qué puede pasar ahí? What's going to happen there? Algo hermoso, Something beautiful. algo glorioso. Something glorious. Si todos estamos If reunidos we're all gathered y estamos en Cristo, and we're in Christ, ¿habrá problemas? could there be problems? ¿Habrán amarguras? Could there be any bitterness? ¿Habrán Could diferencias? there be differences? ¿Habrá murmuración? Could there be gossiping? ¿Habrán críticas? Could there be criticizing? No, No, right? nada de eso. None of that. ¿Sabes por qué? You know why? Porque estamos todos en el mismo espíritu. Because we're all in the same Estamos spirit. todos en el mismo lugar, We're all in the same place. en un lugar celestial. Heavenly place. Y en ese lugar And in that place, solamente hay bendición there's only blessing hasta que sobreabunde. until it abounds. Hay disfrute, There's enjoyment. hay vida del reino, There's the life of the kingdom. hay unidad, There's unity. hay plenitud, There's fullness. hay gozo, There's joy. hay libertad. There's freedom. Y esa es la bendición. And that is the blessing. No nos confundamos. Let's not be confused. Oramos para que salgamos de toda mentira, We pray so that we can come out of de all toda lies, contaminación religiosa all religious que contamination hemos recibido por años that we've received through years y que nos engaña. and that deceives Pero us. hoy But today, Today decidimos y we declaramos decide and we declare que recibimos esa that bendición, we receive that blessing. nos apropiamos de esa We bendición. appropriate that blessing. Fíjate, hay cosas que nos sacan de la bendición, Notice there's some things that take us out of the blessing, nos roban la that bendición. rob us of the blessing. Y por ejemplo, For example, cuando estamos en la carne, when we're in the flesh, ahí no hay bendición, there's no blessing there, ¿cierto? right? Ahí no estamos en los lugares We're celestiales. not in the Cuando heavenly estamos en la places. When en la we're in the carne, flesh, estamos bien en esta tierra. we're very much on this earth. Cuando estamos en nuestra lógica, We're in our logic, en nuestros in argumentos, our arguments, en nuestras in our emociones, emotions. ¿habrá bendición? Could there be blessing? No, No. no hay. No, there's none. Estamos en la carne. We're in the flesh. Pero también, But ¿por qué also- Dios? Why does God? ¿Por qué Dios Why does God? nos dice Why does God de tell una us u otra forma, in one or another way, hijitos? children? Fíjate, a veces Dios nos habla así, Sometimes He speaks to us like that. como es de Notice amoroso, ¿no? How loving He Como is, un right? padre a un hijo. Like a father to a son. Hijitos míos, My child, absténganse, abstain yourself. no pequen. Don't sin. Pero a veces la religión nos dice, But many times religion nos tells us, muestra el pecado it shows us sin. como, el infierno, Oh my God, it's hell. condenación, Condemnation. crítica, Criticizes. infierno. Hell. Nos presenta el pecado como algo terrible. It shows us sin like something terrible. Y es terrible. And it is terrible. Pero la manera como Dios nos lo presenta But the way that God presents it to us, es, hijitos míos, no pequen. my child, don't ¿Y sabes sin. por qué? And you know why? A veces uno dice, pero Dios, ¿por qué no quiere que pequemos? Sometimes they say, God, why don't you want us to sin? A veces pecar es hasta sabroso, decía Sometimes sin dirá is, la man, gente. it's pretty good. Sometimes people say. Porque lo bueno de este mundo muchas veces es pecado, ¿cierto? Because the good things of this world many times is sin. Pero ¿por qué Dios nos aconseja? Does God advise us? Simplemente porque nos ama. Simply because He loves us. Porque si pecamos, Because if we sin, el pecado nos roba sin steals us. la bendición que Dios nos dio. Sin steals the blessing that ¿Estás God has given entendiendo? us. Are you understanding that? Entonces, si no pecamos, So if we don't sin, si no estamos en pecado, if we're not in sin, ¿quién se va a beneficiar? who's going to benefit from it? ¿Quién es el beneficiado de no pecar? Who's the one who's going to benefit from not El que sinning? no peca. The one who doesn't sin, ¿Ves? right?
Tú te beneficias. You are Es benefiting. para tu propio bien. It's for your own good. No es para que la gente no te critique o si te critique o te diga o no te It's diga not for people to criticize you or not to criticize you, to tell you, o or te molesten. for you to get bothered. Es porque eso te beneficia a It's ti. because it benefits you. Tú eres You bendecido. are blessed. Tú puedes recibir la You bendición, receive the blessing, pero no practiques el pecado. but don't practice it. Porque si lo Because practicas, if you practice it, pierdes la you bendición. lose the blessing. Te roban la bendición. El pecado te roba la bendición. Sin steals the blessing. Por eso Dios nos aconseja. That's why God advises us. Por eso vemos en la palabra We see in the word las cartas, letters, como Dios le habla a las like iglesias God spoke to por the medio, churches por medio de los instrumentos que usó Dios. through the instruments that God Y used, constantemente les está diciendo: Constantly. no pequen, saying, don't no sin, hagan esto, don't do no that, sean carnales, don't be fleshly, absténganse de eso, abstain from that, no murmuren, don't no murmur, critiquen, don't no criticize, hagan esto, don't no do hagan that, lo otro. don't do this. ¿Por qué? Why? Porque Dios quiere molestarnos, Because God wants to bother us, right? porque Dios quiere fastidiarnos. Because God wants to bother us? No, No. porque Dios quiere Because bendecirnos. God wants to bless us. ¿Te das cuenta? La religión Religion. nos muestra las cosas como: qué duro, Think, qué oh, difícil, man, that's hard. qué That's complicado. difficult. Oh, that's complicated. Pero Dios lo que quiere es lo mejor para What God nosotros, wants is the best for us. porque Dios nos ama. Because God loves us. Entonces Dios nos dice: So God tells no us, hagas esto, don't do no that. hagas lo otro. Don't do that. Funciona en el orden Function in the para que order puedas recibir la so you can bendición. receive the blessing, Esa bendición que Dios nos ha that dado blessing that God has given us. no tiene precio. There's no price to it. Mira, el hombre más rico de la tierra Look, the most rich man, in the podría world, juntar toda su fortuna he can gather his whole fortune para comprar esa bendición y no to puede. buy that blessing, and he No can't. puede. He can't. No puede, He can't. aunque dé toda su fortuna. Even if he gives all his fortune. Pero nosotros But we hemos sido have bendecidos been blessed, y la tenemos. and we have it. Y muchas veces estamos And permitiendo many times we're allowing que nos la roben that they steal it from us por cosas for things que no valen la pena. that aren't worth No it. valen la pena. That aren't worth it. Entonces, la bendición. So blessing, Tú sabes lo que es vivir en paz. do you know what it is to live in peace? Tú sabes lo que es vivir en gozo. Do you know what it is to live in joy? Tú sabes lo que es vivir en plenitud. Do you know what it is to live in Sentirte wholeness? To feel completo. complete. Tú sabes lo que es vivir lleno de temores y Do preocupaciones. you know what it is to live full Miedos. of fears, worry? Qué feo que es eso. That's ugly. It's horrible. Amargado. Bitter. Tú sabes lo que es eso. Do you know what that is? Aburrido. Bored, Deprimido. depressed. ¿Tú sabes lo que eso significa? Do you know what that means? Vivir bajo maldición. To live under a curse. No hay sino dos estados. There's only two states. O somos bendecidos We're blessed o somos maldecidos. or cursed. No hay un camino intermedio. There's not a path in between. O estamos en el uno We're in one o estamos en el or otro. we're in the other. Y si nosotros somos hijos de And Dios, if we're children of God, nosotros fuimos llamados we were called a vivir to live en bendición. in blessing. Por eso That's why Dios dice God says que el pueblo de Dios that the people of God tiene que ser como una lámpara have to be like a lamp que se ponga encima de la mesa that is placed on top of a para que table alumbre so that it shines a un mundo to a world lleno de tinieblas. filled in darkness. ¿Por qué debemos de alumbrar? Why should we shine? Porque debemos de ser las personas más felices de la tierra. Because we should be the happiest people on all Debemos de earth. ser las personas más We contentas should del be the planeta. happiest people on the whole planet. Debemos de ser las personas que más paz tenemos. Be the people that have the most amount of peace. Las personas más pacientes de la Most tierra. patient people on earth. Las personas más misericordiosas de la Most tierra. merciful people on the earth. ¿Tú sabes lo que es eso? Do you know what that is? El mundo no lo es. The world doesn't see that. Que siempre estamos pensando en las cosas We're buenas. always thinking about good things. No estamos viendo los defectos de la We're gente, not seeing people's defects. ni estamos exigiendo nada. We're not exceeding anything. ¿Tú sabes lo que es eso? Demanding anything. Do you know what ¿Tú sabes lo that que es is? vivir así? Do you know what it is ¿Tú to sabes live lo that way? que, tú sabes lo que el impacto que eso da para el mundo? Do you know what kind of impact that gives to the world? Si lo único que nosotros vemos en la gente But if the only thing that we see in es people maldición. is cursing, Donde quiera que andemos no hay sino maldición. everything is Gente curse. amargada, People that are bitter, gente deprimida, people that are depressed, gente que te mira mal, people that look at you que te bad, juzga todo el that día, judge you all the time, que te critica, criticize you, que te ofende, that offend you, gente que te tiene rabia, people that are
angry gente at you. que tiene argumentos contra ti. People that have arguments against you. Eso no es bendición. That's not blessing. Cuando estamos alrededor de personas When así, we're around people like that, es un ambiente pesado. that's a very, very strong environment. Si tú tienes ese ambiente en tu casa, If you have that environment in your home, con tu esposa, with your wife, con tus with hijos, your children, ¿tú crees que estás bendiciendo tu hogar? do you think you're blessing your home? No. No. Si tú llegas a tu casa You come amargado, to your house and you're bitter, estresado, stressed, preocupado, worried. ya, That's it. trajiste maldición a tu You casa. brought damnation to your home. En vez de traer bendición a tu Instead casa, of a tu bringing familia, blessings to your family, has your llegado a maldecir tu home, you casa. come to curse your home, Y eres un hombre de Dios, ¿no? and you're a man of God. Right? ¿Para qué nos llamó el Señor? Why did the Lord call us? ¿Por qué tenemos que ser luz? Why do we have to be light? ¿Por qué el Señor nos llamó Why did God call us a ser to be esa luz que alumbra el mundo? that light that shines, La to the sal world, de la the tierra. salt of the earth? Porque, hermanos, Because, brothers, somos bendecidos. we're blessed, Y entonces, si somos and if bendecidos, we're blessed, estamos llamados a bendecir we're called to para bless. que todas las personas que nos rodean All people who are around us sean can bendecidas. be Tú no blessed. sabes la bendición que tú puedes impartir al mundo. Do you know the kind of blessing you can impart to the Cuando whole viene world? alguien y te insulta When someone comes and they insult you, y te ofende and they offend y you, te maltrata and they treat you bad, y tú le contestas con amor, and you answer them with love, con paz, with peace, con libertad with freedom, y le devuelves amor. and you give them love. Tú no in sabes lo return. que eso significa. Do you know what that means? Esa persona te quiso maldecir, That person tried to curse pero you, la maldición no entra a tu vida. but the damnation doesn't come Porque into cuando your life. estamos bajo Because when bendición, you're under blessing, la maldición no penetra. blessing does not penetrate. Pero tú, en cambio, Cursing does not penetrate, devuelves bendición. but instead you give them blessing. Y tú no sabes lo que eso es. Do you know what that is? Cómo Dios necesita que usarnos de esa manera. How God wants to use us that way. Por eso la iglesia primitiva That's why the primitive church es una iglesia que se multiplicaba, was a church that multiplied. impactaba, It impactaba las comunidades, impacted communities. impactaba los lugares de trabajo, It impacted workplaces. impactaba los barrios donde vivían. Impacted neighborhoods. Porque era una iglesia Because it was a church bendecida that was blessed y que impartía and bendición that imparted blessing al mundo pecador, to the sinful al world, mundo en to tinieblas. the world in darkness. Y eso es como un imán And that's like a magnet que that atrae, attracts. que la gente dice, yo And quiero people say, eso. I want that. Yo no quiero vivir esa vida I don't amargada wanna que live tengo, that bitter life that I have. esa vida horrible. That horrible life. Cuando uno vive bajo maldición When you live under damnation y no sabe lo que significa la and you bendición. don't know what blessing is. Es como cuando un pobre vive pobre y no sabe lo que significa tener dinero. It's like a poor person who he lives poor and he doesn't know what it is to Se have money. acostumbra a la miseria He's used to misery. y se acomoda a la He miseria. gets comfortable in misery. Pero si algún día tiene But one day if he has y después deja de tener, and then he stops having, ahí se da cuenta de lo que es eso. there they realize what it is. Cuando una persona vive bajo When maldición, a person lives under damnation, se acostumbra a vivir bajo maldición. they get used to living under the curse. ¿Qué alternativas tiene una persona maldecida? What kind of alternatives does a cursed person have? Solamente lo que el mundo les ofrece. Only what the world offers them. Mira, para salir de la amargura, Look, to come out of bitterness, tómate unas cervezas, drink some beers diviértete yendo a tal parte. and have fun going into this place. Ponte a ver películas todo el día para que te Watch olvides, movies all day so you forget about it. para que no pienses en tus problemas. So you don't think about your problems. Embriágate, Get drunk. drógate, Get high. ándate a trabajar todo el día como burro para no pensar. Go to work all day like a donkey so you don't think about it O sea, anymore. el mundo nos ofrece The world offers that to una us. cantidad de aspirinas. So many aspirins. ¿Para qué? For what? Porque vivir bajo maldición es horrible. Because to live under a curse is horrible. Si el mundo no le ofreciera a la gente del mundo eso, If the world offers that to the world, el nivel de suicidio sería altísimo. the level of suicide wouldn't be so high. Y aún así, And even like that,
ofreciendo al mundo tanta diversión y tanto escape. Offering the world so much enjoyment and escape. La gente sigue suicidando People still porque suicide es tanto la maldición because the curse, the damnation is que so no much soportan más esta that they vida. can't take No this quieren life seguir anymore. viviendo. They don't want to continue Es living. horrible It's vivir. horrible living this life. Y nosotros And we, somos cristianos, we're Christians. hemos sido bendecidos We've been blessed. y nosotros no necesitamos And we don't need that. las aspirinas del mundo. The aspirins, Si somos fixes of the world. creyentes If we're believers y estamos acudiendo al mundo and we're running to the world para liberarnos to free us del of estrés. stress. Estoy muy estresado. I'm so stressed. Voy a tomarme 6 cervezas I'm going to drink 6 beers para no estar estresado. so I'm not stressed anymore. ¿Estás haciendo algo diferente al Are you mundo? doing something different in the world? No. No. Pero no nos damos cuenta But we don't realize que si yo estoy estresado, that if I'm stressed, no es sino que yo apropie mi bendición. then I'm not appropriating my blessing. En vez de ir a tomarme las cervezas, Instead of going and drinking those beers, siéntese a hablar con el Señor. sit down and talk to the Lord. Converse con Jesús. Converse with Jesus. Pon Converse with alabanzas. Jesus. Put some worship music. Adóralo un ratico. Praise Him for a little bit. Habla con Él. Speak to Him. Abre la palabra. Open the Word. Lee un ratico. Escucha lo que te dice. Read a little bit. Listen to what He's telling you. Comparte un tiempito con Él. Share some time with Him. Y verás que al ratico, And you'll see that in just a little ese bit, estrés, that stress, esa preocupación, that worry, ese temor, that fear, ese miedo, se te ha ido. it's gone. Estás bendecido. You're blessed. Estás en paz. You're in peace. Sientes gozo. You feel joy. Estás por encima de tus You're problemas. above your problems. Estás por encima de tus You're necesidades. above your needs. Estás flotando You're floating en los lugares in the celestiales. heavenly places. Estás recibiendo esa You're bendición. receiving that blessing. Estás apropiándote de esa You're bendición. appropriating of that blessing. Y eso es lo que Dios nos ha dado. And that's what God has given us. Mira todas las riquezas, Look at all the riches, todos los tesoros que Dios nos ha all dado. the treasures God has given Y us. muchas veces los cristianos And many times Christians, lo rechazamos. we reject it. ¿Podemos creer eso? Can you believe that? Los ignoramos. We ignore it. Ignoramos la We bendición de ignore Dios. the blessing of God. Entonces tenemos que ser valientes. So we have to be valiant. Tenemos que apropiarnos de esa bendición. We have to appropriate us. Pero no of that solamente blessing. apropiarnos nosotros, But not just us. sino que ayudemos a nuestros hermanos. Not just for ourselves, but let's Cuando help tú our veas un brothers and hermano, una sisters. hermanita When you see a brother or sister estresado, and they're stressed, amargado, and they're bitter, deprimido, and they're depressed, aburrido, and they're bored, ayúdalo. help them. ¿Cómo lo podemos ayudar? How can we help them? Ayúdalo Help them para que reciba la bendición so de they can Dios. receive the blessing of God. Ayúdalo Help them para que entre a ese lugar so they can celestial. come into that heavenly place. Pero no de una manera But religiosa. not in a religious way. A veces Sometimes los esposos, us husbands, si vemos a nuestra esposa if we see our wife un poquito a amargada, little bit bitter, en vez de ayudarla, instead of helping them, empezamos a we acusarla, start accusing them. empezamos a We criticarla, start criticizing her. empezamos a decir, pero no que acabas de estar en la reunión de la iglesia, Weren't you just in the church meeting? no que estabas leyendo la Biblia. Weren't you just reading the Bible? Come on, girl. No edificamos, We're not edifying. antes destruimos. Instead, we're destroying. No somos sabios. We're not wise. Pero si tú la ves así, But if you see her that way, ¿qué oportunidad más hermosa te da el Señor what a beautiful opportunity the Lord gives us para edificar a tu esposa, to edify your wife, para amar a tu to esposa love your wife, y con sabiduría and with wisdom, hablarle algo del Señor, speak to them something of the Lord. llevarla al Señor, Take them to the Lord. buscar que pasen tiempo con el Señor Look to take them to spend time with the Lord. y verás que al ratico tu You'll see esposa that in just a little bit, your wife, pasó de la amargura she came out of that bitterness. y ahora te está abrazando y Yeah, está she's bien hugging contigo you, y she's tú estás playing feliz with you, además. So you're happy then afterwards. Entonces todos son bendecidos, So we're all blessed. por eso tenemos que siempre bendecir, That's why we always have to bless. pero no solamente a nuestra esposa, But not just our wives, en todas partes, en in todo all lugar, parts, en nuestro trabajo. in our jobs. Muchas veces trabajamos en lugares donde hay puro mundo, Many times we work in places where it's donde no hay just sino world, maldición. and it's damnation. Pero si Dios te ha puesto ahí, But God has placed you there. a veces los cristianos decimos, Sometimes Christians we say, no, yo no quiero trabajar en ese lugar. no, I don't want to work in that place.
¿Por qué? Porque ese lugar es muy mundano. Why? Because that place is so worldly. Imagínate. Imagine that. Entonces So then, el Señor debería sacarnos del mundo, and so then the Lord should take us out of the world, right? ¿cierto? Right? Por el contrario, No, on the contrary. tenemos que decir, Dios me puso en ese lugar bien mundano We have to say, God placed me in that very worldly para place hacer luz en ese so that I lugar, can be a light in para that traer place. bendición a So I ese can lugar. bring blessings to that place. ¿Recuerdas la vida de José? Do you remember the life of Joseph? ¿Qué fue lo que hizo José? What did Joseph do? Donde quiera que lo ponían, Wherever they placed him, ¿qué hacía? what did he do? Traía bendición, ¿o no? He brought blessing, right? Y estaba en Egipto And he was in Egypt bajo esclavitud under slavery, o ahora en la cárcel, like a person in jail, en los peores in lugares. the worst places. ¿Y qué hacía José? And what did Joseph do? Ahí donde estaba, Wherever he was, traía la he bendición. brought blessing. Y entonces ya la gente, So then people, aún el faraón, even the Pharaoh, terminó reconociendo al Dios de José, he ended up recognizing the God of Joseph, exaltando al Dios de José, exalting the God of Joseph, porque era un varón de because Dios he was a man of God que se había apropiado la bendición who de had Dios appropriated the blessing of God y traía for himself. bendición donde quiera que anduviera. Brought blessing wherever he was. Y a eso somos llamados, And that's what we're called to. a vivir como hijos de luz, To live like children of light, hijos de Dios, children of God, y no vivir como hijos de maldición. and not to live like children of Jesús fue a la cruz del curse. Calvario, Jesus went to the cross of Calvary, no solamente para redimirnos, not just to redeem us, sino para but sacarnos to de la take us maldición. out of the curse. ¿Para qué? For what? Para que seamos So bendecidos. that we may be blessed. Por eso qué hermoso And that's why it's so que es beautiful declararnos bendición unos a otros, for us to declare Qué each other hermoso. blessed. It's so beautiful que es ayudarnos a permanecer en la bendición to unos con help each otros. other abide in that blessing. Pero no solamente But not just debemos procurar la bendición para nosotros, should we worry about the blessing for ourselves, sino but que una vez que seamos bendecidos, once we are blessed, tenemos que entender we have to understand algo muy importante. something very important, Y es que Dios no nos bendijo which is that God didn't bless us simplemente simply para nuestra felicidad. for our own happiness. Sí, Dios quiere que seamos felices. Yeah, God wants us to be happy. Dios quiere que seamos un pueblo victorioso. God wants us to be a Dios victorious. quiere que seamos un pueblo gozoso. God wants us to be a happy people, ¿Cierto que sí? right? Pero But Dios también quiere God also wants cumplir su propósito en to la tierra. fulfill His purpose here on this earth. Y Él quiere cumplir su And He propósito. wants to fulfill His purpose ¿Por medio de quién? through who? Del pueblo bendecido. Through the blessed people. Si tú no vives If bendecido, you don't live like a blessed Dios person, no te puede usar. God can't use you. Eres un desecho. You are Es rejected. como cuando tú vas a construir una obra It's like someone who's going to build something y seleccionas los materiales and you select your y materials te das cuenta que hay materiales que no están buenos. and you realize that some of those materials aren't good. ¿Qué haces con esos materiales? What do you do with those materials? Los desechas. You throw it out. Buscas el material bueno para You hacer look la for the- construcción. You look for the good material to build what you want. Entonces, si no estamos bajo bendición, So if we're not under blessing, ¿cómo Dios te puede usar? how can God use you? No podemos cumplir el propósito We cannot fulfill creados. the purpose that God has created us for. ¿Cierto que no? Right? Necesitamos esa bendición. We need that blessing. ¿Para qué? For what? Para que entonces So then, nosotros, los bendecidos, we, the blessed people, podamos ser los instrumentos de can Dios be the instruments of God para for expresarlo, to express Him, representarlo to represent Him, y edificar and to build su iglesia. His church. Esa es la obra de Dios. That's the work of God. Ese es el negocio de That's Dios. the business Es of la God. empresa de Dios. That's the business. El universo existe The universe porque exists Dios se propuso because God proposed edificar su cuerpo para Él. build His body for Para Él. Himself, for Him. Y ese cuerpo And that body, es Cristo en la cabeza Christ is the head, y nosotros estamos siendo añadidos and we are being added para ser miembros de ese cuerpo. to become body. Pero para parts. edificar ese cuerpo And in order to build that body, necesitamos vivir en bendición. we need to live in blessing. Entonces, si estamos en bendición, So if we're in blessing, dice Efesios capítulo 2 versículo 10, Ephesians chapter 10, 2:10, 10, dice que somos hechura de Él, says, suya, we are His workmanship, creados created en in Cristo. Christ. ¿En quién? In who?
en la bendición, ¿cierto? In the blessing, right? Para For buenas obras, good works, las cuales which Dios preparó God prepared de antemano beforehand, para que anduviésemos en so ellas. that we can walk in them, Entonces, be in them. So then, para andar en esas buenas obras, in order to be in those good works, es indispensable it's indispensable que seamos hechura de Él, that we have to be His work, que estemos en Cristo, that we are in que Christ, estemos en la bendición. that we're in the blessing. Un cristiano A Christian amargado, who is bitter, carnal, who's carnal, que viva en el pecado. that lives in sin. ¿Un cristiano puede vivir en el pecado? Can a Christian live in sin? Por supuesto, Of course. siempre ha pasado. It's always happened. Y no deja de ser cristiano por eso. And they don't stop being a Christian for that. Pero cuando nosotros vivimos en la carne, But when we live in the flesh, siendo cristianos, being a Christian, seguimos siendo cristianos, we continue being Christians, pero estamos por fuera de la bendición. but we're outside of the Y blessing. estamos por fuera del propósito de We're Dios. outside of the purpose Y of por God. lo tanto estamos por fuera del reino de So Dios. then we're outside of the Y kingdom por lo of God. tanto estamos por fuera And then we're outside de la verdadera paz, of the true peace, del verdadero gozo, of the true joy, del verdadero sentido a nuestra vida. of the true meaning of our lives. Porque lo que cobra sentido a nuestra existencia Because what makes our existence es meaning, estar en esta bendición. it's to be in this Porque blessing. cuando estamos en esta Because when bendición, we're in this blessing, we vemos see el sentido de nuestra vida. the meaning of our lives. Y nos damos cuenta And we realize que aquí estamos that we're here porque Dios tiene un negocio, because God has a business. Dios tiene una empresa He's got an economy. y Dios nos ha incluido And He's included como us parte de ese equipo like part of that team para llevar a cabo su propósito. to bring about His purpose. Qué privilegio más grande What a great privilege that is. ser tenido en cuenta para eso. Have you realized that? Ahora, To be included in that? podemos hablar mucho rato y yo sé que no me voy a extender mucho. I know we could talk a lot more of this, but Pero si Dios quiere que sepamos algo, God wants us to know something. ¿cómo llevamos a cabo esas obras? How do we make these works happen? Como miembros Like members del cuerpo de Cristo. of the body of Christ. Entonces, ahí viene siempre el enemigo So then the enemy comes there y nos dice, and he tells us, tienes que esforzarte, you have to make an effort, tienes unas responsabilidades con Dios, have some responsibilities with God, tienes que luchar por eso, you have to fight for that, tienes que usar todo tu you talento, have to use all of your talent, tienes que sacrificarte. you have to make sacrifices. Y entonces el enemigo, And then the enemy says, creador de las religiones, the enemy, creator of religion, empieza a querer poner una cantidad de he starts cargas putting a lot of burdens y obligaciones and obligations y and responsabilidades. responsibilities. ¿Para qué? For what? Para que tratando de hacer las So obras, trying to do the works, ser útiles para to Dios, be useful for God, llegue un punto you come to a point en donde tú te you get canses tired y termines murmurando and you end up y murmuring, termines you criticando end up y criticizing, termines and you end up frustrado, frustrated desanimado. without motivation. Pero ese no es el camino. But that's not the way. Esa es la mentira de Satanás. That's the lie of Satan. Cuando estamos bajo bendición When we're under blessing, y ahora vemos el verdadero sentido de nuestra vida, we see the true purpose of our lives. Dios nos pone unas obras delante de nosotros. God puts some works before us. Pero ahora But now, necesitamos ser conscientes de algo. we need to be conscious of something. Tú y yo, You and I, nada podemos hacer. we can do nothing. Nada podemos We hacer can do nothing en el negocio de Dios. in the business of God. Somos unos instrumentos totalmente inútiles. We are instruments that are completely useless. Si tú estás en tu negocio en el mundo, If you're in your business in the tú world, te puedes forzar, cargar, estresar, you can force yourself, be burdened and stuff, angustiar, sacrificarte, and be worried and make luchar. sacrifices and fight, y a lo mejor llevas a cabo tu negocio. and maybe your business will work. Pero no así en los negocios de But Dios. that's not how it is in the business of God. Aquí la cosa es diferente. Here it's different. Aquí no es con tus fuerzas. Here it's not with your efforts. Aquí no es con tu lógica. Here it's not with your logic. Aquí no es con tus Here argumentos. it's not with your arguments. Aquí no es Here a la manera del mundo. it's not in the ways of the world. Aquí nada podemos hacer. Here we can do nothing. Solamente tenemos que venir al We Señor only have to come to the Lord y decirle, Say, Señor, Lord, heme aquí, here I am.
tu siervo inútil, You're useless servant. nada puedo, I can do nothing. no puedo hacer nada. I can do nothing. Necesito I need tu bendición. your blessing. Sin tu bendición, Without your blessing, nada podemos hacer. we can do nothing. La iglesia The church no se puede hacer nada. can do nothing. No se puede edificar, Cannot edify. no se puede trabajar Cannot work. si no contamos If we're not con counting on tu bendición, Señor. the blessing of the Voy Lord. a ponerte unos ejemplos. We're going to put some examples here. En una ocasión, In one occasion, Jesús se encontró con sus discípulos Jesus found himself with his disciples en un desierto in a desert. y había como 5,000 personas. And there was Tremendo, ¿no? about 5,000 people. It's Escuchando al crazy, right? Señor. Listening to the Lord. No sé cómo, I don't know how, sin sistemas de sonido, sin micrófonos. without sound systems and microphones. Pero dice la Biblia que eran como 5,000 personas. But the Bible says there was about 5,000 Y, people there. y Jesús les estaba compartiendo. And Jesus was speaking to them. Y estaba en un desierto. And they were in a desert. Y llegó un momento en que dice la palabra And there was a moment where the word says que los discípulos le dijeron al that Señor, the disciples said to the Lord, Señor, Lord, toda esta gente está cansada all these people are tired y tiene hambre. and they're hungry. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Será que vamos a comprar algo al pueblo Should we go to the town and buy something? para poder venir y alimentar todas estas So personas? we come and feed all these people? O sea que la tesorería del ministerio de Jesús tenía dinero, The ¿cierto? treasurer of Jesus' ministry had money, right? No vivían pobrecitos, They didn't live that poor. manejaban dinero. They moved Y money. el tesorero era Judas. And the treasurer was Judas. So, Pero Jesús le dice and Jesus said a sus discípulos, no, to his disciples, no. ¿qué tenemos aquí? What do we have here? Entonces le dijeron, no, solamente tenemos 5 panes y 2 So they peces said, no, I have like 5 fish and 5 loaves of bread. para 5,000 personas. 5,000 people? ¿Podrá ser posible eso? Could that be possible? ¿Tú puedes alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Can you feed 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish? ¿Quién lo puede hacer? Who can do it? Nadie. Nobody. Imposible. It's impossible. Es un chiste, ¿no? It's a joke, right? Pero Jesús dijo, But Jesus said, tráemelos. bring them to me. Y una vez se los dieron, dice la palabra, levantando los ojos al The cielo, word says, he lifting his eyes to heavens. bendijo He blessed them y partió los panes and he shared the breads. y dio a sus He discípulos gave them to his disciples. para que los pusiesen delante. So they put them ahead Y repartió los 2 peces and they shared the 2 entre fish todos. amongst them all. Y comieron todos And they all ate y se saciaron. and they were satisfied. Y recogieron de los pedazos And they took from the leftovers 12 cestas llenas uh, de lo que sobró de los peces. 2 full baskets. Y los que 12 full comieron, baskets. y los que comieron eran 5,000 hombres. And the ones who had eaten were 5,000 men. Wow. Wow. ¿Quién puede hacer esa obra? Who can do that work? Solo Dios, ¿no? Only God, right? Esos discípulos eran los discípulos inútiles, tratando de alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Those disciples were useless trying to feed all those people with that Pero loaves and fish. But Tenían la bendición de they Dios. had the blessing of Bajo la God. bendición de Dios, Under the blessing of God, pudieron usar esos poquitos panes y they peces could use that few bread and fish y alimentar multitudes y sobrar. and feed multitudes and have leftovers. ¿Será su bendición o no? Could that be blessing or not? ¿Cómo se derribaron los muros de Jericó? How did the walls of Jericho become ¿Cómo broken? Dios le entregó esa ciudad a su pueblo? How did God give that city to his people? En la religión y en la lógica, In religion and logic, hubiéramos pensado que el pueblo de Israel tenía que armarse profesionalmente, we might have thought that the people of Israel had to Entrenarse equip muy themselves bien. professionally, train very well, ser muy buenos be militares very good military, y muy and capaces very capable para ir y tomarse esa ciudad. to go and take that city. Pero no es la manera humana, But it's not the human way. no es la manera lógica. It's not according to the logic way. ¿Cómo Dios hace sus cosas? How God does his things. ¿Cómo Dios hace su obra? How God does his work. Por medio de su bendición. God does his work through his Entonces blessing. Dios le dijo So then God said a su pueblo, to his people, simplemente hagan lo que yo les voy a decir. just do what I'm going to tell you. Aunque sea absurdo, Even though it's absurd, no piensen, don't think, no critiquen, don't criticize, no murmuren, don't murmur, obedezcan. obey.
hicieron lo que Dios les dijo. And they did what God told them. 6 días dando una vuelta. 6 days walking once around Y el séptimo the día wall. den And the 7 seventh day, vueltas. they walked 7 times. Y a la última vuelta And then the last time, dice la palabra the que Dios word dijo: says that God said, cuando oigan el sonido de las trompetas de los sacerdotes, when you hear the sound of the trumpets from the priests, mira la instrucción que Dios les dio. look at the instructions that God gave them. Todo el pueblo The whole people gritará, will scream. pero mira lo importante, a una voz, But look at the important thing, in one voice, a gran voz, together, a one great voice, como un solo hombre, like one man, y el muro de la ciudad se va a derrumbar. and the wall of the city will break down. ¿Cuál fue el requisito? What was the requirement? Sumisión, Submission, mansedumbre, humility, humildad, humility, obediencia obedience, y unidad. and unity. Y Dios And God trae la bendición. brings the blessing. Y Dios trae la bendición. And God brought the blessing. ¿Qué hizo? ¿Cómo sucedió la batalla de David con Goliat? How did the battle of David and Goliath happen? Aquel filisteo gigante. That giant Philistine. Si no fue Dios If it wasn't God, el que trajo la bendición en esa brought the victoria, blessing, that victory, entonces ¿quién fue? then who was it? La capacidad, las fuerzas de David, The capacities and the strengths of David? el escudo de David. The sword of David? No, No. simplemente It was only Dios da la victoria God who gave the victory. y lleva a cabo su propósito And he makes his purpose happen. a través de su poder, Through his power. no a través de nuestras Not fuerzas, through our strength. no a través de nuestra carga, Not through our burden. no a través de nuestra Not lógica, through our logic. sino a través de Él, But de su through poder, him and de his su power, bendición. his blessing. Cómo Dios liberta How does God free al pueblo de Israel de the Egipto people of Israel from Egypt? por medio de la bendición de Dios. Through the blessing of God. Dios aún God abre las aguas del mar en dos even opened the sea in two por medio de su bendición. through his blessing. Dios proveyó God provided alimento food a su pueblo en el desierto in the desert por medio de su bendición. through his blessing. Proveyó agua He provided water por medio de su bendición. through his blessing. Si no es el poder de Dios, It's not the power of God. no hay propósito, There's no purpose. no hay frutos. There's no fruits. Y sin embargo, And nevertheless, ¿qué impidió what stopped que el pueblo de Israel God's people pudiera entrar a la tierra from prometida? entering into the promised land? ¿Qué fue? What was it? La murmuración, Murmuring, gossip, la división, division, la crítica criticizing entre ellos. amongst themselves. ¿Qué produjo eso? What did that produce? Perdieron esa bendición. They lost that blessing. Entonces, So then, la bendición de the Dios blessing of God viene comes para que nosotros so that we podamos llevar a cabo su propósito. can make his purpose happen. Pero somos nosotros But it's us los que muchas veces that many times impedimos we impede que la bendición de the Dios blessing of God se lleve a cabo from happening en su obra. and his work. Porque Why? entre nosotros Because amongst us, entra it's la crítica, criticize comes in. Criticism, los juicios, judgment, la murmuración, murmuring, las quejas. complaining. Nos estamos evaluando unos a We're otros. evaluating one another. Estamos exigiéndonos unos a otros, We're exceeding. juzgándonos We're unos a demanding. otros, We're judging. pensando We're thinking que la obra de Dios se lleva a cabo that the purpose of God may be fulfilled en la manera correcta como tú y yo pudiéramos pensar. in the correct way that you and I think is correct. Y entonces So then, no nos damos cuenta we don't realize que somos nosotros mismos that it's us los que estamos frenando who are stopping la bendición de the Dios blessing of God en su propósito. in his purpose. Y entonces So then, ahí vemos
there we see como la obra de Dios, how the work of God, antes que prosperar, instead of prospering, se estanca, it's becoming delayed, stopped, se debilita it's becoming weak. y no vemos la bendición We de don't Dios. see the blessing of God. Y empezamos a tener We argumentos start having arguments, y empezamos a buscar and we fórmulas. start looking for formulas, Y así es como ha caído la and iglesia that's how the church has fallen en general. in general. Y terminan convirtiendo la iglesia And it starts converting the church en starts empresas converting humanas, into human businesses, con estrategias humanas, with human con lógica strategies, humana, with human logic, creciendo ministerios making these ministries a la manera humana. in a human way. ¿Será Dios ahí? Could God be Eso no there? es de Dios, That's not of God. porque la obra de Dios, Because the work of la obra God, genuina de the Dios, genuine work of God, la hace Dios. God does it. Dios la prospera, God prospers it. Dios la bendice, God blesses Dios it. la respalda. God has its back. Pero aunque tengamos la mejor de las But intenciones, even if we have the best aunque intentions, trabajemos de día y de even if noche, we work day and night, aunque hagamos todo lo que parece even correcto, if we do everything that looks like it's correct, pudiéramos estar perdiendo la we bendición, might be losing the blessing porque hemos permitido because we've allowed entre nosotros mismos amongst ourselves la crítica, criticism, la murmuración, murmuring, la división division, y todas esas and cosas all those things que roban la which bendición. steals Por lo tanto, the blessing. So that Dios God no puede glorificarse. cannot glorify himself. Dios lo quiere hacer, God wants to do it, pero nosotros le estamos but frenando we're stopping him y nosotros estamos perdiendo and we're losing esa bendición that blessing que Dios quiere llevar a cabo. which God wants. ¿Por qué la iglesia del primer siglo, la primera iglesia, What is the first church of the fue una first iglesia de century? tanta bendición? It was a church of so much blessing. Si tú lees la palabra, If you read the word, tú escuchas a cada rato cosas. you hear ¿Qué things dice? happening all the time that Y says, estaban todos and they were unánimes. all unanimous. Unánimes. Unanimous. Y una de las cosas que los apóstoles más cuidaron And one thing that the apostles took care of es las diferencias. was differences. Y cuando habían focos And when there was o like síntomas, signals síntomas de cualquier diferencia, of any kind of differences amongst the porque brothers. humanamente pueden haber millones de diferencias, Because humanly speaking, there might be millones de argumentos, million arguments and differences. pero bajo la bendición, But under the blessing, si estamos en Cristo, if we're in Christ, no se trata, it's not about, escucha esto, hermano, listen to this, brothers. no se trata de que seamos todos correctos, It's not about us all being correct. no se trata de que todo esté bien hecho, It's not about everything no being se done trata de right. que todos estemos It's not perfectos, about us all being perfect, sino que todos estemos unidos. but that we're all united. ¿Escuchaste eso? Did you listen to that? No sé si lo vuelvo a repetir. I'm going to repeat it. No se trata de que todo esté perfecto, It's not about everything being de que perfect todos estemos bien, and that we're all good de que todo esté correcto, or that everything's correct, sino que todos estemos but unidos that we all might be united en el lugar celestial. in the heavenly Porque place. cuando estamos bajo bendición, Because when we're under blessing, no vemos las we don't diferencias, see differences. no vemos los We don't problemas, see problems. vemos solo la We bendición. only see the blessing. Y es cuando Dios se And glorifica. that's where God is glorified. Esaú, And Esaú in Saul, Esau era muy bueno, was very good, mientras que Jacob while Jacob era un tramposo. was a liar. Estaba mejor Esaú que Jacob. Esau was better than Jacob. Pero ¿a quién bendijo Dios? But who did God bless? A Jacob. Jacob. Entonces, en la lógica humana, So in human logic, pensamos que la bendición viene we think that the blessing comes from donde está todo más correcto. where things are more correct. Pero en la lógica divina But in the divine logic, es donde la bendición de Dios it's where the blessing of God, está donde esté it's where it's la verdadera unidad, where true unity is, la verdadera bendición, where true blessing is. donde a pesar de nuestras imperfecciones, Even though our imperfections, a pesar de nuestras dificultades, even though we have difficulties, siempre it's always, estemos we're always unidos united en el mismo sentir, in the same en el mismo mind, pensar, the same thought, en el mismo hablar, and the same, y que nuestro propósito and that our sea el propósito de purpose Dios. may be the purpose of God. Por eso es, So that's why, hermanos, que hoy brothers, today es difícil
It's very difficult encontrar la bendición de Dios. for us to find the blessing of God. Porque el enemigo Because the enemy, ha convertido las iglesias y los ministerios churches and ministries en empresas humanas in human businesses, que se vuelven mega iglesias, that they become mega churches, pero son obra de but hombres they're works of man bajo estrategias humanas under human strategies. y no es Dios. And it's not God. Y no estoy acusando ni señalando a ninguna en And particular, I'm not accusing or singling out one in particular. porque solo Dios sabe. Because only God knows. Yo no pienso en ninguna, I don't think about one in particular. pero pasa. But it happens. Dios necesita God un needs pueblo a people que dependa de Él, which depends on Him, que camine en la which bendición walks in the blessing, y que procure la bendición and which wants the blessing, para que lleve a cabo su so propósito. that they can fulfill His purpose. Si nosotros pensamos If we think en nuestra lógica in our logic y decimos, and we say, no, pero es que así nunca vamos a prosperar, no, but like that, we're never going to prosper. así no es bendición. That's not blessing. O sea, si cada uno de nosotros vivimos bajo bendición, If each one of us live under si blessing, cada uno de nosotros estamos procurando vivir bajo bendición if each one of us are thinking about living under blessing, y vivimos en esa unidad, and we live in that a unity, pesar de nuestras imperfecciones, even besides our a imperfections, pesar de nuestras fallas, besides our faults, Dios God va a traer bendición. will still bring Y us. vamos a ver la gloria de We're going to see Dios. the glory of God. Y vamos a ver cosas que nunca jamás And nos we're gonna hubiéramos see things imaginado. that we would never have imagined, Que solo Dios las puede that hacer. only God would be Y able que to no do. dependen de la obra del And hombre. it doesn't depend on the work of Dios man. puede glorificarse God can glorify Himself en cualquier in circunstancia. any circumstance. Y bajo, no hay limitaciones There's para no Dios. limitation, Pero brothers. no es tu obra, But it's not your work. no eres tú, It's not you. es Dios. It's God. Necesitamos We need entonces then ser to instrumentos be instruments que contribuyan a esa who bendición contribute y to that no blessing, instrumentos and not que instruments estorben esa which bendición. stop or impede A that veces, blessing. si nos consideramos más espirituales, So sometimes if we might consider ourselves more caemos en spiritual, la trampa we fall into the trap de juzgar. of judging. Y ahí lo que estamos haciendo And there what we're doing es estorbando la bendición de is we are Dios. stopping the Por blessing eso of le God. pedimos al Señor That's why we ask the Lord, que nos alumbre, may He shine in que us. nos muestre. May He show us. Yo le he orado al Señor, And I've prayed to the y le he dicho, Lord, Señor, and I've said, Lord, ¿qué quieres de nosotros? what do you want from us? ¿Qué quieres de la iglesia? What do you want from the church? Y Dios me ha hablado. And God has spoken to me. Y Dios me ha dicho, háblale And a la God has iglesia. told me to speak to the Y church. me ha dicho, And He's told me, mira, look, con lo que nos está ministrando, to what He's ministering to us. Dios me ha mostrado God has showed me que nosotros hemos estancado la bendición that we have stopped the blessing que Dios ha tenido para nosotros. that God has had for us. Pero hoy Dios nos quiere decir, But today God wants to tell us, que nos quiere bendecir, He wants to bless us. que quiere hacer cosas grandes, He wants to do great things. pero quiere que tú sepas But He wants you to know qué es lo que necesitamos what is it that you need para que esa bendición so that blessing, Dios la pueda llevar a cabo. God can make it fulfilled. Derribemos Let's take hold. todo veneno, Let's break down toda enfermedad, any kind of infirmity, todo foco any kind of infeccioso, infection que contamina, which contaminates, toda murmuración, any kind of murmuration, todo any argumento, kind of argument, por lógico any logic, que sea, no matter how logical it may seem, que divida, that divides, que separe, which separates, que destruya, which destroys, para que entonces so that then Dios pueda derramar God can pour la out bendición entre nosotros. the blessing amongst us. Puede ser que solamente tú lo sepas. It may be that only you know. A lo mejor la murmuración está en tu corazón Maybe the nomás. murmuring is in your heart. Pero si tú no eres sano de eso But if you're not healed of y that, tú eres parte de la iglesia, and you're part of the church, tú estás estorbando you're disturbing la bendición de Dios para la iglesia. the blessing of God for El the Señor church. nos dice hoy So God tells us today, que busquemos la sanidad let's look for the healing. y busquemos la bendición. And let's look for the Nos blessing. apropiemos de la Let's bendición appropriate us of the para que blessing. vivamos en ese So lugar that we can live in that y place. podamos ser And we verdaderamente can truly be esa iglesia that church del of Espíritu the Spirit
esa iglesia that church en los lugares in celestiales, the heavenly places, esa iglesia en Cristo, church in Christ, que traiga la bendición. which brings the blessing. No nos tratemos de ser muy Let's not inteligentes, try to be so no intelligent. tratemos de ser muy Let's not try astutos. to be so clever. Simplemente Simply, digamos, let's deny. Señor, Let's say, Lord, queremos tu bendición. we want your blessing. Somos uno, We are one. Dios nos uniste, You el have Señor nos united. unió But God has united us con un with propósito. a purpose. No seamos quién somos It nosotros doesn't matter who we are. para decir cómo se tiene que hacer, We're not anybody to say how ni it para should be determinar los requisitos. or to see the requirements. Démosle espacio a Dios. Let's give Dejemos space que to el God. Señor haga, Let's allow que el Señor se God glorifique. to glorify Himself. Yo creo I believe que Dios ha tenido una bendición muy grande para nosotros God has had a great y blessing. todavía la sigue And He teniendo. still has. Pero han pasado años But years has passed en que nosotros mismos la hemos estancado. where we ourselves have stopped Si it. no lo hubiéramos estancado, If we have not stopped it, a lo we would mejor not have hoy stopped it. Maybe today estaríamos en otro nivel. we would have been in another level. Pero es nuestra culpa But it's our fault como iglesia, as a church porque hemos sido muy because inteligentes, we've been very y hemos sido intelligent, muy we've astutos, been very clever, y muy lógicos, and very y logical, muy emocionales, very y emotional, muy carnales. very Y fleshly. nosotros And we hemos sido el estorbo, have been pero hemos sido el estorbo. we have been the disturbance. Pero hoy But today, el Señor nos llama God calls y nos us invita and He invites us a dar un paso adelante to take a step ahead, y pongamos el propósito de Dios por delante. and we could place the purpose of God ahead, No los intereses personales, not our own personal sino el interest, propósito de Dios. but the purpose of God. Y humillémonos, And we humble ourselves. busquemos esa sanidad, Let's look for that healing. arrebatemos esa bendición, Let's take hold of the blessing. cerrémosle la puerta al Let's enemigo close the doors to the enemy. para que Dios pueda derramar esa bendición God can pour out that blessing que Él tiene en sus manos which para He has nosotros. in His hands for us. ¿Cuántos quieren esa bendición? How many of you want that blessing?